al realizar la suma de dos o más matrices tenemos que tener en cuenta que ambas deben tener las mismas proporciones, las mismas dimensiones. Es decir, veamos este ejemplo. La primera matriz, como podemos observar, está formada por una, dos, tres filas y dos columnas. Por lo tanto, esta matriz es 3 por 2. Tiene tres filas y tiene dos columnas. Veamos esta. La segunda matriz tiene una, dos, tres filas, una, dos columnas. Así que tenemos dos matrices de igual dimensión, 3 por 2. Por lo tanto, podemos proseguir con la suma. La suma se realiza sumando cada término de la matriz con su correspondiente. Por ejemplo, el primero que observamos es la A en la primera fila y primera columna, y el correspondiente en la segunda matriz es la H, que está en la primera fila y primera columna. Por lo tanto, si hacemos esta suma, tenemos que tener en cuenta que el resultado será una matriz de igual proporción que ambas, es decir, tres filas, dos columnas, 3 por 2. El primer número será A más H. El segundo será la suma de B con I, B más I. El tercero será la suma de C con J, C más J. El primer elemento que está en la primera fila, segunda columna, va con el de la primera fila, segunda columna de la correspondiente. Por lo tanto, obtenemos D más K, E más L, y F más M. Así que cuando estamos sumando dos o más matrices, tenemos que tener en cuenta que ambas matrices deben tener las mismas dimensiones. En este caso, como pudimos ver, una matriz 3 por 2 se puede sumar a otra matriz 3 por 2 y el resultado debe ser otra matriz 3 por 2. Veamos este ejemplo. Nos muestran dos matrices y nos pide que realicemos la suma. Para poder realizar la suma, primero debemos determinar si las matrices tienen iguales dimensiones. Veamos el primero. El primero, la primera matriz, tiene una, dos filas, una, dos, tres columnas. Por lo tanto, estamos ante una matriz 2 por 3. Posee dos filas y tres columnas. Veamos la segunda matriz. Una, dos, posee dos filas. Una, dos, tres, posee tres columnas. Así que estamos ante una suma de dos matrices 2 por 3, dos matrices de iguales dimensiones, por lo tanto podemos proceder con la suma. Y el resultado de esta suma será una matriz que tiene iguales dimensiones, es decir, tendrá dos filas y tendrá tres columnas. Dado que las filas son más extensas, voy a hacer en este caso a contestar primero una fila y luego la segunda fila. Lo importante es que usted
realice la suma de cada número de una matriz con su correspondiente en la siguiente matriz. Así que veamos primera fila, primera columna. Observemos, negativo 3 y negativo 4 hace que el primer número sea negativo 7. Veamos primera fila, segunda columna. Tenemos un 5 y aquí un negativo 5, por lo tanto, el resultado será un 0. Veamos primera fila, tercera columna, negativo 5, primera fila, tercera columna, negativo 2, negativo 5 más negativo 2, negativo 7. Ya hicimos la primera fila, ahora hagamos la segunda fila. Segunda fila, primera columna, con segunda fila, primera columna. 3 más 4, positivo 7. Segunda fila, segunda columna. Segunda fila, segunda columna. 4 más 5, 9. Segunda fila, tercera columna. Segunda fila, tercera columna. 0 más 2, 2. Por lo tanto, la suma de estas dos matrices, que son ambas 2 por 3, nos resulta en otra matriz de iguales dimensiones, 2 por 3, compuesta por dos filas, la primera fila negativo 7, 0, negativo 7, y la segunda fila 7, 9 y 2. Si estuviéramos ante un escenario donde las matrices tienen diferentes dimensiones, y estamos hablando de una suma, usted tiene que escribir, no se puede realizar la suma o no se puede. No se puede determinar. Cuando hablamos de resta de matrices, utilizamos el mismo concepto que si estuviéramos sumando expresiones o números constantes. Es decir, la suma de un inverso equivale a la resta. Por lo tanto, nosotros podríamos reescribir que la resta de estas dos matrices equivale a la primera más el opuesto de la segunda matriz, donde yo le cambiaría el signo a todos los valores incluidos en esa matriz. Sin embargo, si yo puedo realizar la resta directamente, la realizo de esa forma. Primero, al igual que en la suma, en la resta también debo estar seguro de que estoy ante matrices de iguales dimensiones. Veamos, la primera matriz tiene dos filas y tiene tres columnas. Es una matriz 2 por 3. Veamos la segunda matriz. Tiene dos filas y tiene tres columnas. Por lo tanto, estamos ante dos matrices de iguales dimensiones. Dos matrices, 2 por 3. Podríamos haber realizado una suma si la operación hubiese sido suma. Y dado que es una resta, podemos realizar la resta. Así que tanto en suma como en resta se tiene que dar el escenario donde ambas matrices tienen que tener iguales dimensiones. Realicemos entonces la resta de ambas matrices. El resultado tiene que ser una matriz 2 por 3. Tenemos que tener mucho cuidado, como siempre, en todos los escenarios donde usted está utilizando la resta. Y el número que está restando es un negativo, tiene que recordar que eso va a pasar a ser una suma. Así que veamos. Al 1 yo le voy a restar negativo 2. 1 menos negativo 2 pasa a ser 1 más 2. Por lo tanto, el primer número es un 3. Veamos el siguiente. 2 menos 1. 1. 1 menos 0.
1. Veamos la segunda fila. Negativo 2 menos negativo 2 pasa a ser un negativo 2 más positivo 2. Se cancela la suma de opuestos, por lo tanto obtenemos un 0. 0 menos negativo 1 pasa a ser un 0 más 1, es decir, 1. Y por último, 3 menos negativo 2 pasa a ser un 3 más 2, es decir, un 5. Tanto en suma como en resta, realizamos la operación matemática siempre y cuando las matrices tienen iguales dimensiones y recordando que cada elemento va a ser sumado o restado dependiendo del escenario con su correspondiente en la próxima matriz. Cuando una matriz está siendo multiplicada por un número, ese número va a ser distribuido en todos los elementos que forman esa matriz. Nosotros vemos aquí la suma de dos matrices, pero que cada una de ellas está siendo multiplicada por un número. Así que nosotros necesitamos realizar la operación matemática de multiplicación previo a la suma. Veamos lo siguiente. Cuando tengo dos veces esta matriz, necesito multiplicar por 2 cada uno de esos elementos y voy a obtener lo siguiente. Sé que voy a obtener una matriz 2 por 2 cuyo resultado va a ser el siguiente. El primer elemento es 2 por 2, 4. 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. 2 por 3, 6. Aquí tenemos la primera matriz, formada por 4 y 2 en la primera fila, 6 y 6 en la segunda fila, más. Ahora realizamos esta. Así que tenemos otra matriz 2 por 2 y sus elementos serán los siguientes. 6 por negativo 3, negativo 18. 6 por 2, 12. 6 por 4, 24. 6 por 0, 0. Así que ya tengo las dos matrices de iguales dimensiones. Son 2 por 2. Así que solamente forma otra matriz 2 por 2 y queda sumar cada uno de esos términos correspondientes. Se forma una matriz 2 por 2 y la vamos a completar sumando los términos correspondientes. Así que tenemos 4 más negativo 18, negativo 14, 2 más 12, 14, 6 más 24, 30, 6 más 0, 6. Así que cuando tenemos matrices que están siendo multiplicadas por un número, primero tenemos que realizar la multiplicación y luego procedemos a la suma, continuando con las mismas reglas de que las matrices para ser sumadas o restadas necesitan tener iguales dimensiones.